Y llegó la hora de hablar de economía en France 24 en español. Para ello me acompaña Juan Pablo Lucumí, periodista de nuestra redacción. Juan Pablo, un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras hoy? Hoy mejor que ayer, Luis. Me alegro mucho. Juan Pablo, empezamos hablando de Argentina para conversar del sector laboral y empresarial. ¿Hay un balance de cómo le ha ido a las empresas en este gobierno de Javier Milei? En este espacio hemos revisado inflación, PIB, es momento de hablar de las empresas porque revisamos los números en torno a este sector en Argentina porque hoy se conoció que miles de empresas han decidido cerrar por completo como causa de los estrictos ajustes que el presidente liberal Javier Milei ha aplicado. Si revisamos directamente las cifras que entrega el Centro de Pensamiento Fundar, desde que Milei asumió el poder, 30.633 empresas cerraron, en lo que representa un 6% del total. Pero si se revisa solo el mes de mayo, casi 2.400 empresas decidieron cerrar sus puertas, lo que supone en promedio un cierre de 76 por día. Ahora, el balance final es que casi 482.000 compañías siguen en pie y han resistido, pero aunque el número parece grande, se trata de la cifra más baja en casi 20 años, incluso por debajo del nivel registrado en 2021, cuando el país recibía el shock de la pandemia. Pero además del cierre de empresas y comercios, tiene también un impacto directo en el mercado de trabajo, porque según el Centro de Economía Política Argentina, hablamos de CEPA, en lo que va de la gestión de Milei se han borrado 411.613 empleos formales, es decir, un promedio de 450 empleos perdidos por día. Este es el panorama al barrido que podemos hacer de las cifras. Juan Pablo, pero estas son cifras del sector empresarial, pero ¿cuál es el panorama general para todo el sector laboral, puesto que el gobierno destaca estas cifras por otro lado? Así es, vamos a mirar la imagen completa porque para el país es una alarma que estén en el nivel más bajo de empresas activas y en el nivel más alto en las mismas pérdidas en 20 años, y así como se pierden las empresas, también los empleados que trabajan en estas compañías también empiezan a borrarse. Por eso revisamos los datos actuales del sector laboral en Argentina, porque según el Instituto de Estadística de este país, de las 30 millones de personas de los 31 conglomerados urbanos, la tasa de empleo es del 44,8%, es decir, 13,5 millones de personas trabajan al menos una hora al día y al menos 1 millón de personas están desocupadas, es decir, una tasa del 7,8% de desocupación, y también es la tasa más baja en comparación histórica. En medio de este panorama, el gobierno de Javier Milei destaca los datos salariales, mostrando que estos han aumentado. El más reciente dato, el de mayo, muestra que los salarios aumentaron a un ritmo del 35,9% interanual por encima de la inflación. Un crecimiento que se ha mantenido casi de forma constante en lo que va de este año, lo podemos ver ahí en la uniformidad. El gobierno habla de también que mientras los salarios suben, la tasa de inflación baja, aunque ha sido difícil bajar esta tasa al 33% interanual. En junio los precios aumentaron un 33,8%, mucho menos que el 37% de un año en ese mismo mes. Es un panorama que muestra dos escenarios en cuanto a las empresas, el sector laboral y la inflación. Juan Pablo, después de este análisis y esta radiografía del sector empresarial en Argentina, vamos a Colombia, porque allí se toman medidas frente a la emergencia que deja el terremoto de 7,4 de magnitud, que ya cumple una semana. Así es, hace una semana, justamente el lunes, sucedía esto en este país. El recién llegado gobierno de Colombia, en cabeza de Abelardo de la Espriella, hizo una locución presidencial en la que habló de estas medidas. El presidente cifró la dimensión de las afectaciones y habló de cuál será su estrategia de recuperación. Pidió al sector financiero dar un descanso o una disminución en las tasas de interés que pagan los colombianos, y habló de una declaración de emergencia económica para poder implementar medidas de forma expresa sin la aprobación del Congreso. En tiempo récord, el Ministerio de Hacienda activó el desembolso del primer tramo de un crédito del Banco Mundial por $200 millones, recursos que ya están disponibles para atender las necesidades más apremiantes de las víctimas de este desastre natural. Quiero agradecer al Banco Mundial por la agilidad con la que respondió a nuestra solicitud, solidaridad con Colombia y confianza en nuestro gobierno. Muchas gracias, señores del Banco Mundial.
Bien, un mensaje a la banca multilateral, pero también hay que destacar unos datos que daba el presidente de Colombia. Él cifró, según una institución privada, esta catástrofe en 30 billones de pesos colombianos, es alrededor de unos 9.600 millones de dólares. Y hay que decir también que, pues justamente, él habló de los 200 millones de dólares de un posible desembolso de esta banca multilateral, que era justamente a quien daba el agradecimiento. También envió un mensaje a las familias afectadas, habló de la reconstrucción de vivienda y dibujó la grave situación fiscal del país que atribuyó al gobierno del saliente Gustavo Petro. A las familias que perdieron sus viviendas, les quiero decir que no están abandonadas, no están solas. Habrá subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y un programa de vivienda nueva y mejoramiento bajo el concepto Vivienda Milagro. Haremos el censo, caracterizaremos cada caso y entregaremos soluciones concretas para todos los colombianos afectados. Mi gobierno asumirá esta responsabilidad con austeridad y transparencia. Aquí no se va a perder un solo peso. Vamos a hacerlo de manera decidida, a pesar de la grave situación fiscal que estoy recibiendo. En los últimos 2 años, 1 de cada 3 pesos del recaudo se destinó a la deuda. La situación fiscal, económica que yo recibo es absolutamente terrible y es fruto de la irresponsabilidad del gobierno que, gracias a Dios, ya abandonó el poder. Dejamos Colombia para cerrar en Bolivia porque allí el gobierno tomó medidas sobre el combustible y la crisis que enfrenta el sector. Así es, el gobierno de Bolivia dispuso este lunes un nuevo precio para el litro de diésel sin subvención para industrias, empresas y otras entidades consideradas clientes directos y grandes consumidores. Una decisión que tomó para atender de manera urgente el abastecimiento general ante las largas filas que nuevamente se registraron en las estaciones de suministro. Con la decisión ahora el gobierno establece un precio de referencia de 18 bolivianos, es decir, unos 1,55 dólares por litro para el diésel. El nuevo costo no se aplicará para el sector del transporte público ni privado, ni también consumos menores a los 5.000 litros al mes. Estos seguirán pagando 9,80 bolivianos o 0,84 dólares el litro. Asimismo, la cartera autoriza a la Estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y a las estaciones de servicio a comercializar el diésel a clientes directos y grandes consumidores a precio referencial, el que acabamos de mencionar, el precio de referencia, una medida que pretende quitar presión sobre el bolsillo de los ciudadanos y son medidas inmediatas que toma el gobierno. Juan Pablo Lucumí, muchísimas gracias por este repaso al mundo de la economía. Ha sido un placer estar con ustedes. A ustedes gracias por estar con nosotros. Continúen con la programación de France 24 en español.